siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Amados hermanos y hermanas en Cristo, un saludo y también saludos a todos aquellos que nos estáis viendo. Deciros que hoy vamos a retransmitir un culto para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Y también nuestro pastor Jimmy traerá la palabra que se encuentra en el libro de Apocalipsis, donde él está haciendo una serie más que vencedores. Y la verdad que lo está haciendo con una fidelidad y una precisión preciosa. Damos gracias a Dios por todo esto. Si algo podemos sacar y extraer de este magnífico libro es que Cristo es el vencedor de la historia. A través de las edades, la Iglesia ha pasado por persecuciones, pruebas, pero el Señor está al frente. El Señor está al mando. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, no abandona a los suyos. Y Él, en este libro, está corrigiendo, pero a la vez está animando a que no cedamos a todo aquello, ¿verdad?, que nos aleje de Él. Perseveremos, pongamos nuestra mirada en el Señor Jesús, al vencedor por excelencia. Y así, Juan lo transmite en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 11, donde dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos. Su número era de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria
y la alabanza. Apunta a Cristo. Él es digno. Él es el Todopoderoso. También el apóstol Pablo así lo transmite a la iglesia de Roma en su epístola, apuntando al Señor, apuntando a su victoria. Y él le dice a la iglesia y nos dice a nosotros, capítulo 8, versículo 35 en adelante, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Glorioso, glorioso nuestro Redentor. Damos gracias al Señor. Él está al mando, Él no abandona a los suyos. Y en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier sufrimiento, tribulación, Cristo camina en medio de su iglesia. Y damos gracias al Señor por ello. Que Dios os bendiga y oigamos este sermón para la gloria de Cristo, de parte de nuestro pastor Jimmy. Oremos. Gracias te damos, Padre, porque nos has mostrado el final de la historia, un final glorioso por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor, al cual venció en la cruz, para la remisión y el perdón de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tú hoy, a través de estos medios, también te muevas poderosamente y toques nuestros corazones a través de tu palabra y sigas, oh Señor, dándonos ánimo, sigas corrigiendo nuestros caminos, sigas exhortándonos, Señor, sigas alentándonos. Oh Padre, te damos gracias por haber extendido, Señor, por medio de tu Hijo Jesús, tu gracia sobre nosotros. Gracias, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Lavó
al que elijo, hace libre, eres libre, en verdad, al que elijo, hace libre, es libre, en verdad, al que elijo, hace libre, es libre, en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay soy y mío es Él.
Deuteronomio 13, versículos del 1 al 5. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o tal soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este privilegio de poder leer tu palabra en esta reunión, Señor. Te damos gracias porque a través de ella, Señor, tú nos muestras tu voluntad. Oh, Padre, te adoramos. Levantamos una oración, Señor, de adoración, de gratitud a ti. Adoramos tu palabra, adoramos tu ley, te adoramos a ti. Señor, gracias, gracias, Padre, porque tu ley, porque tu palabra, a través de ella nosotros podemos conocerte a ti. A través de ella nosotros podemos entender un poco más de tu voluntad para nuestra vida. Señor, gracias porque tú nos has sacado de casa de servidumbre, Señor. Tú nos has sacado de Egipto para que nosotros no vivamos ya más como Egipto, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ver esto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú nos amas. Gracias por hacernos libres. Gracias, Señor. Gracias. Y ahora, Señor, queremos alabarte, queremos honrarte, queremos servirte, Señor. Queremos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma adorarte, honrarte y glorificar el nombre precioso de Jesús. Todo lo ponemos en tus manos y te pedimos que nos sigas cuidando y ayúdanos a poder escuchar tu palabra y abre nuestro corazón para ella. En el nombre de Jesús. Amén. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí su fruto. Guíame en tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo.
Muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, revela Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Hermanos, seguimos con la serie en Apocalipsis. Vamos a abrir las Biblias, el que la tenga. También se proyecta en la pantalla, pero vamos a estar leyendo Apocalipsis 2, del capítulo 2 al versículo 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Hermanos, la ciudad de Pérgamo era una ciudad situada también en la provincia de Asia, como dijimos, es la actual Turquía, y estaba situada en una colina rocosa que se encontraba en medio de un inmenso valle. Era un sitio muy bonito, por lo visto. Y los romanos la hicieron la capital de la provincia de Asia. En ese momento la llamaban Asia, que es la actual Turquía. El caso es que en la ciudad de Pérgamo se adoraba a un dios, el dios de la sanidad, al que llamaban Escolapio. Y este dios era representado con el emblema de una serpiente. Ahora, podéis imaginar en la mente de un cristiano lo que simbolizaba la serpiente. Vamos a Génesis 3. Evidentemente, la serpiente era algo horrible, era un animalucho. La serpiente para los creyentes era verdaderamente el símbolo de Satanás. Y en Pérgamo se podía ver muchos altares, se adoraba a ese dios de forma muy especial, había muchos altares a otros dioses paganos, había el gran altar al dios Zeus, que era como el dios de los dioses de los antiguos griegos, y posiblemente Cristo estaba pensando en todas estas cosas cuando llamó a Pérgamo el lugar donde está el trono de Satanás. De alguna manera en Pérgamo era la capital del paganismo, cuya simbología era fuertemente diabólica. Y Pérgamo también era la capital de la provincia, y como tal era también el centro de adoración al emperador. Sabéis que en Roma, el Imperio Romano deificaba al emperador, y los paganos de la época adoraban y le rendían culto a ese emperador. Así que en Pérgamo es donde el gobierno funcionaba, allí estaban los templos dedicados a la adoración a César, y fue en Pérgamo, por ejemplo, donde se pidió repetidamente a los cristianos, de forma muy insistente, que ofrecieran incienso a las imágenes de los emperadores y que dijeran: César es Señor, César es Señor. Con eso bastaba: César es Señor, César es Curios. Pero no, los cristianos decían: no, César no es Señor, solo Jesús es Señor. Por tanto, Satanás allí tenía su trono de una forma simbólica. Se adoraba a Zeus, era el centro capital de la provincia, había una simbología en la serpiente, tenían un sentido completa libertad. Y Pérgamo era la capital de ese dominio y el centro más influyente de la religión pagana. Es a esta iglesia, a esta ciudad, a esta congregación a la que Jesús se dirige
El Señor se dirige al pastor de esta iglesia declarando que Él tiene la espada de dos filos. Ahora, esta expresión indica que Jesús tiene la capacidad y la autoridad para librar la batalla pertinente en esa iglesia. Jesús tiene la espada aguda. Es el que puede librar la batalla y está dispuesto a hacerlo para el bien de su iglesia. Además, es una espada que tiene dos filos, indicando que tanto sirve para redarguir y convencer a algunos, como para condenar y ajusticiar a otros. Jesús es el que puede librar la batalla contra todo el que se opone a su iglesia, y Él está dispuesto con la espada desenvainada, una espada de dos filos, para purificar a su iglesia. Ahora, ¿pero por qué razón Jesús tiene que presentarse como un guerrero en esta epístola? La verdad es que la iglesia en Pérgamo estaba siendo durísimamente perseguida. Era una iglesia en un contexto fuertemente idólatra. Ser cristiano en esta ciudad era un asunto pero que muy difícil. Sin embargo, el Señor Jesús empieza alabando a la iglesia, reconociéndole buenas obras. Dice, pero retienes mi nombre. Estás donde mora el trono de Satanás, pero tú retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La iglesia en Pérgamo, hermanos, estaba manteniendo fiel al Evangelio a pesar de la fuerte persecución. Los hermanos de la iglesia no habían renunciado a la fe cristiana. Jesús incluso pone de manifiesto el testimonio de un tal Antipas. Por lo visto era un hermano que había sido martirizado y asesinado a causa de la fe y que se había mantenido firme en el Evangelio, no había negado a Cristo. Cuentan fuentes históricas que a este Antipas lo que le hicieron es que lo encerraron en un becerro de bronce grande, candente, mientras era cocinado dentro, a fuego lento. Y esas mismas fuentes aseguran que este hombre lo escuchaban desde fuera y terminó su vida orando a Dios y cantando alabanzas en medio del dolor. Oh, hermanos, Pérgamo era una iglesia fiel en su testimonio, a pesar de estar donde moraba Satanás en un sentido simbólico, espiritual, a causa del poder político, de la religiosidad que había ahí. Sin embargo, hermanos, Jesús les dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Jesús tenía algunas cosas que reprochar a su iglesia, porque por lo visto en Pérgamo habían descuidado la disciplina. En Pérgamo habían descuidado la pureza doctrinal. Es muy curioso, hermano, pues que eran capaces de morir por el Evangelio, pero no les importaba que se introdujeran ideas que pudieran contaminar ese mismo Evangelio. Eran laxos con la doctrina, eran laxos con la enseñanza. Y para denunciar esto, Jesús hace referencia a falsos maestros que retienen la doctrina de Balaam. Y ahora, para comprender bien esta expresión, tenemos que recordar por un momento quién era este personaje, Balaam. Balaam era un profeta pagano que aparece en el libro de Números. Esto es el tercer libro del libro de la Biblia, si no me equivoco. Sí, tercer libro. Y Balaam aparece en el capítulo 22. Hermanos, en ese momento había profetas paganos que acostumbraban a ser asalariados, que servían con sus oráculos a los que les pagaban. Eran agoreros, adivinos, encantadores, que en el mejor de los casos solían decirle a las personas lo que las personas querían escuchar a cambio de dinero, y en el peor de los casos ellos se comunicaban realmente con demonios, que eran esos dioses paganos, y hablaban en su nombre. Y escúchame, hermanos, sea cual sea, cualquiera de las dos prácticas, Dios aborrece todo este movimiento que hoy en día podemos encontrar en el tarot, en las cartas, no sé, en las sesiones de espiritismo. Está súper de moda esto. Bueno, hace mucho tiempo que está muy de moda. Los símbolos del zodiaco. Hay gente que lo hace, que coge una revista y empieza a ver qué dice hoy de Tauro. Siempre aciertan, porque dicen cosas tan generales que es imposible que no acierten. Pero el punto es que buscamos respuestas allí porque tenemos un corazón idólatra, que se va tras dioses paganos,
respuestas donde no las puede haber, y abrir esas puertas. Todas estas cuestiones vienen del diablo, vienen del enemigo, tienen un trasfondo espiritual oscuro. Es muy peligroso meterte en esos charcos, y Dios nos advierte claramente de ello en su palabra. En Deuteronomio dice, porque estas naciones que vas a heredar, eso se lo dice a Israel, porque va a heredar naciones paganas, dice, vas a heredar unas naciones que agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te está permitido esto. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Balaam era un falso profeta, un agorero, un adivino a sueldo, pero escucha, incluso estos falsos profetas tenían y tienen, muchos de ellos, constancia de que existe un verdadero Dios. Y estos falsos profetas también consultaban al verdadero Dios para sus propósitos. Hermanos, el diablo no siempre se viste de diablo. No debemos sorprendernos de que muchas veces se presente a nosotros como ángel de luz. De hecho, el diablo es mucho más peligroso cuando se presenta como ángel de luz. Él es engañador. Si yo quiero engañar a alguien, no voy con la pinta de quien yo soy. Muchas veces hay gente que hace mucho énfasis en las películas de miedo, que en Halloween, sí, pero eso está claro. Ahí el diablo dice, hola, soy Satanás. Vale, genial, perfecto. No te puedo decir encantado de conocerte, pero ya te he visto. Pero cuando el diablo se esconde detrás de la luz, oh hermanos, qué peligroso es. Cuán sutil puede ser el embaucador y cuánto daño puede hacer para nuestras almas. Mirad, este es el caso de lo que ocurrió con Balaam. Un rey pagano llamado Balac, quedaros con los dos nombres, Balaam el profeta, Balac el rey pagano. Este rey Balac quiso pagarle para que maldijera a Israel. Y Dios había dejado muy claro que el pueblo de Israel, que su pueblo era bendito, y que todo el que maldijera a ese pueblo sería maldito. Sin embargo, a Balaam esto le daba absolutamente igual. Balaam estaba dispuesto a profetizar lo que fuera por dinero, de manera que Balaam se dirige a Dios a ver lo que Dios le dice. Pero Dios ya había hablado en su palabra. Y el punto es que a Balaam no se dirigió a Dios porque Balaam quería conocer la voluntad de Dios. Ni Dios se dirigió a Balaam porque Dios quería transmitirle su palabra. Balaam era un mercenario, un hombre capaz de venderse por profetizar. Balaam estaba tratando de comerciar con la palabra de Dios y sacar provecho de ello. De manera que este hombre, Balaam, se dirige a Dios con la intención de decir lo que Dios dijera, pero hacerlo solamente por un salario y estando dispuesto a maldecir a Israel si Dios se lo permitía. Eso mismo ocurre hoy en día con muchos falsos maestros que solamente son mercaderes de la fe. Hombres asalariados que buscan enriquecerse y viven su misticismo espiritual para sacar un beneficio propio. Los falsos maestros se caracterizan por eso, no tienen amor por Dios, no tienen amor por su palabra y usan la palabra para sacar un provecho. Cuando digo enriquecerse, no solamente me refiero a dinero, hay muchas formas de sacar un beneficio propio, fama, poder, que te consideren buena persona, sentirte bien haciendo un bien a los demás y evidentemente dinero. Pero realmente esta gente no ama a Dios, no sirve por Dios, sirve por sus propios vientres. El Señor Jesucristo nos advierte de esto. En un texto que siempre ha sido muy mal interpretado porque se atribuye a Satanás cuando en realidad está hablando de falsos maestros. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hermanos, Balaam era un pagano asalariado a quien no le importaba Dios y a quien no le importaba las ovejas. Y lo mismo ocurre, y lo que ocurrió fue que Dios dijo que no fuera. O sea, Balaam se dirige a Dios: Señor, ¿me dejas maldecir a tu pueblo?
Y Dios le dice, no, ni se te ocurra. No vayas, que no eres hombres. Pero el rey Balac, que le había pedido que maldijera a su pueblo, insiste. No, Balaam, por favor, tienes que maldecir a ese pueblo. Y ahora el profeta, habiendo recibido el no de Dios, con toda la caradura del mundo, volvió a acudir a Dios a ver si Dios le permitía de nuevo ir en contra de su voluntad. Y hermanos, en ocasiones vemos como algunos insisten en pedirle a Dios algo en lo que Dios ya ha hablado y ha dicho que no. Si Dios dice que no en su palabra, no le pidas que Él contradiga lo que ya ha dicho para que tú tengas lo que quieres. Alguien en yugo desigual, saliendo con una persona que es inconversa, Señor, haz que se convierta mientras salgo con esa persona. Hay que ver qué cabezones somos, ¿eh? Alguien que compra lotería, codiciando dinero sin esfuerzo, Señor, por favor, que este domingo me toque la Bonoloto. ¡Trabaja! Déjate de comprar lotería, déjate de codiciar dinero sin esforzarte, déjate de hacer un Dios de las mercancías y del consumismo. Esa no es la forma correcta de relacionarte con Dios. Mira, los cristianos debemos obedecer en fe al Señor, obedecer en fe y pedirle al Señor que se haga su voluntad, no la nuestra, que nos haga a nosotros conforme a su voluntad. Jesús no oró, Señor, hágase la voluntad de los que te pidan. No, Jesús oró, Dios Padre, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Pero hermanos, a Balaam eso no le importaba. Y por esa razón, al final Dios le permitió ir. Dios dijo, bueno, ¿qué quieres? ¿Magdalenas? Pues toma 2 cajas, vete. Pero en el camino se le aparece Cristo preencarnado y Cristo está con la espada y está a punto de matarle. Y aquí es donde se encuentra la famosa escena, esto seguramente os sonará, de que un asno habla con el profeta. Hermanos, la intención de este pasaje, de este sermón, no es profundizar en la historia de Balaam. Recomiendo que la podáis leer y que meditéis en ella. Pero lo que quiero resaltar, lo que entiendo que el Señor pone de manifiesto aquí en Apocalipsis es lo siguiente. Cuando se levantan profetas a los que no les importa Dios y su voluntad, cuando se levantan pastores que no tienen un celo realmente por Dios y no viven realmente para la gloria de Dios, al final esos pastores venden el mensaje. Lo venden. Al final esos profetas rebajan las exigencias. Al final no dicen todo lo que la Biblia dice y no lo hacen por temor a ofender, por temor a dejar de ser aplaudidos, por temor a que la gente se vaya. Y esos falsos maestros solo predican las partes de la Biblia que no son controversiales. Y las que son controversiales las maquillan, las tratan de contextualizar para que no suenen tan duras y que no sean de rechazo para aquel que tiene comezón de oír. Y aquí quiero ir a la práctica, quiero hablar de cosas prácticas. Yo sé, soy consciente que me voy a meter en algunos charcos, pero creo que es importante llamarle las cosas por su nombre. Hablo de pastores que no se atreven a decir que la Biblia es la única, suficiente, inerrante y perfecta palabra de Dios, porque si lo hacen, temen ser tachados de fanáticos ignorantes por la alta crítica y por la teología liberal. Hablo de pastores que no se atreven a decir que el hombre debe ser el que toma las decisiones en su casa y que la mujer debe someterse a su esposo en todo, tal y como enseñan las Escrituras, porque si dicen eso, temen que eso pueda sonar machista, anticuado y puedan ser rechazados incluso por el mundo evangélico liberal de hoy en día. Pastores que tienen miedo a decir que una mujer no puede predicar ni enseñar en la iglesia porque eso puede sonar retrógrada y tienen miedo de que el feminismo les muerda en la yugular. Pastores que no se atreven a decir que la homosexualidad es un pecado. La homosexualidad es un pecado, hermanos. Y que no se atreven a ponerse firmes en contra del matrimonio homosexual, porque eso sería, en su carnal y depravada opinión, no mostrar amor al prójimo.
Pastores que no se atreven a decir con claridad que la ideología de género es diabólica y que todo hombre que se sienta mujer o toda mujer que se sienta hombre y quiera imponer eso a la sociedad sufre un trastorno de identidad a causa de su pecado. Porque si hacen eso, pueden ser acusados por el mundo y denunciados por el famoso delito de odio. Pastores que no se atreven a predicar en contra del divorcio porque hay miembros en su iglesia que están tomando decisiones carnales y no quieren molestarles. Pastores que no se atreven a condenar abiertamente el aborto porque no quieren que la sociedad les vea como personas impositivas, que no respetan... Esto me recorcome las entrañas. No respetan el derecho a decisión de cada uno. A ver, ¿cómo el derecho a decisión? Como si alguien pudiera tener derecho a tomar la decisión de matar a otra persona. Un bebé es una persona, desde la concepción. Es un ser humano. Y no hay ninguna motivación egoísta, ninguna razón malvada que pueda justificar que tú le quites la vida a tu hijo. Si no lo quieres, dámelo. Pero no lo mates. No lo mates. No lo mates. No mates a tu bebé. Dámelo. Horrible, hermanos. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos estar ante tanta maldad y no llorar? ¿Cómo no nos recorcome las entrañas? ¿Cómo no hablamos de esto? ¿Cómo somos laxos? Yo he escuchado a supuestos cristianos abogar por el derecho a decidir de la mujer mientras hay millones de bebés que están muriendo en los vientres de sus madres. Pastores que no se atreven a decir desde el púlpito que hoy en día votar a la izquierda es una contradicción con el cristianismo por la horrible, pecaminosa y depravada agenda moral que tienen esos partidos. Y no estoy mezclando política con fe, os estoy enseñando a tener consciencia cristiana. Tú no puedes decir que amas a Dios y poner tu papeleta a favor de un partido que quiere favorecer el aborto, la ideología de género, el matrimonio homosexual. Es una contradicción. No tiene sentido. Si quieres, no votes. Yo aquí nunca voy a defender un partido político. A mí no me interesa eso. Yo hablo de Cristo. Pero cristianos que apoyan partidos políticos que abogan por el feminismo radical, la ideología de género, el aborto, el matrimonio homosexual. Pero esto, ¿dónde estamos? Miedo. Y a los pastores que alzan su voz en contra de esto, es un intolerante, es un retrógrado, es que está mezclando política con fe, en el púlpito no se habla de política. ¿Por qué no se habla de política en el púlpito? ¿Quién ha dicho eso? Miedo a quedar mal. Temor al hombre disfrazado de falsa modestia y de falsa prudencia. Y al final, lo más triste de todo, es que en las iglesias donde hay pastores tipo Balaam, hay una falta grave de pureza. Son iglesias que pueden aparentar estar sanas, pero realmente están carcomidas por el amor al mundo y el temor al hombre. Miedo. Son iglesias que han abandonado la disciplina, iglesias donde se permite la iniquidad, donde se permite el pecado, donde se tapan las injusticias y donde todo esto se hace con la premisa de no juzgar. Y además lo hacen con carita de buenos, de no molestar, de que la gente pues no se vaya, de que no se sientan incómodos. ¿Y sabéis por qué ocurre eso? ¿Sabéis cuál es la raíz de todo eso? Porque a esos pastores en realidad no les importa, no les interesa la gloria de Dios. Son pastores asalariados que solamente quieren tener una posición, que solo quieren sentirse buenas personas haciendo un bien a otros, pero realmente no están librando la batalla espiritual que debe librar. Esto es una lucha, esto es una guerra. Y hay algunos que no son voceros de Dios, que no son representantes de Cristo, que no son guerreros bíblicos, que se levantan a predicar toda la palabra de Dios, caiga quien caiga y pese a quien le pese. Tengamos mucho cuidado con los pastores Balaam. Hermanos, tengamos mucho cuidado con los falsos maestros o los maestros descafeinados que su discurso busca el aplauso del mundo y busca no molestar, mientras la iglesia sufre, se debilita, se pone frágil.
Hermanos, el peligro es que este tipo de pastores, de maestros, son iguales que Balaam, que enseñaba, fíjate, a Balac, ese rey que quería maldecir al pueblo, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué se refiere Jesús con esto? Hermanos, en Pérgamo se realizaban toda clase de fiestas paganas. Era la capital de la idolatría de esa región llamada Asia. En Pérgamo había rituales a los dioses, se quemaba incienso a los dioses, se realizaban fiestas con orgías para los dioses, se comía de lo sacrificado a los ídolos. Como cristiano, evidentemente tú no debías ir a esos lugares ni participar de eso. Pero si tú en Pérgamo decidías no participar y no ir a esos rituales, a esas comilonas, a esas orgías que practicaban los impíos, entonces eras duramente perseguido. Entonces te tachaban de ser un antisocial, de ir en contra del imperio, de no respetar los valores de Roma, de ser autoritativo, de ser intransigente, te perseguían, te arruinabas, te condenaban socialmente, te marginaban y podían llegar a sentenciarte a muerte. Y ante esto, ante esta presión del mundo, se levantaron maestros que empleaban el discurso de que no pasaba nada si se cedía un poco. Que un ídolo en realidad no era nada. Que los hermanos tenían que conocer mundo, que vivir un poquito el pecado para enfrentarse a Satanás. Fíjate lo rebuscado. ¿Cómo vas a poder enfrentarte a Satanás si tú no lo conoces? Tienes que conocer mundo. Tienes que vivir tu vida. Tampoco hay para tanto, hermanos. Todos somos humanos. Todos tenemos debilidades. Al final Dios nos perdona a todos. El Antipas era un colgado de la vida. Ya ves tú, por decir que César es Señor, pues dilo y no, pero luego el Señor te perdona y ya está. Si no, estamos con el mundo, no podemos ganar a gente con el mundo y para eso pues hay que mezclarse con el pecado un poco. No hay que ser tampoco tan cuadriculado. El mensaje se debe contextualizar un poco para que no sea tan escandaloso. Mira, si tú dices eso, el mundo no lo va a entender. ¿Cómo vas a decir que tú eres la autoridad en tu casa como esposo? Venga, hombre, venga. Oye, los tiempos han cambiado, las cosas han evolucionado. No se puede ser tan fanático, no se puede ser tan radical por la vida. ¿Te suena? No hay nada nuevo debajo del sol. Estos pastores y maestros, a los que en el fondo no les importaba Cristo, ni les importaba la verdad del Evangelio, ni les importaban las ovejas del Señor, estaban haciendo que el pueblo se desviara, que se descarriara por su falta de rigor y su falta de disciplina. Querido hermano o querida hermana que me escuchas, atiende a la voz del Señor, por misericordia. Cuando el enemigo te susurre al oído que no pasa nada, cuando los profetas Balaam te digan que puedes tener sexo fuera del matrimonio, o puedes tener una relación sentimental con una persona que no es creyente, o puedes ir a una discoteca a bailar hasta las tantas y ponerte hasta arriba, o puedes ser un tibio con respecto al tema del matrimonio homosexual, o puedes ser comprensivo con la ideología de género, o ser tolerante con el aborto, o puedes ser una mujer y predicar en la iglesia, o ser pastora, o puedes ser un hombre y no atender y no amar a tu esposa hasta la muerte. Cuando la lengua sigilosa de la serpiente venga a tu encuentro vestida de luz para tratar de embaucarte, no cedas, no cedas, no cedas, mantente firme en tus convicciones, retén la palabra de verdad, no te dejes seducir por los deseos engañosos de tu carne cuando escuchas lo que quieres oír, ni por el discurso perverso de los ladrones y salteadores que minan. Querida iglesia del Señor, no cedas. Dile no. Hermanos, el Señor llama al arrepentimiento a aquellos que han permitido y han seguido a los Balaam y a los Nicolaitas, porque aquellos que están siendo engañados por falsos maestros que distorsionan o rebajan el Evangelio no son víctimas. No son víctimas. Son culpables. No son pobrecitos engañados. ¿Sabes qué dice Pablo? Pablo dice que hay personas
que a causa de no haber obedecido la verdad, el Señor les envía espíritus engañosos para que crean la mentira. Como si el Señor dijera, esta es la luz, y ahora nosotros en nuestra cabezonería continua, no me interesa. ¿No te interesa la luz? Muy bien, toma. ¿Tú qué quieres? ¿Dinero? ¿Codicia? Venga, toma Cash Luna. Toma Dante Gebel. Toma. ¿Quieres eso? Toma. ¿Qué quieres? ¿Un cristianismo cool, moderno, que contextualice y que sea guay, chachi, Paraguay, y todo vale, y cruceros de soltería? Toma, Alex San Pedro. Toma, Itiel Arroyo. Venga, toma. Y miles de personas en pos de esta gente. No son víctimas. Los creyentes que consienten el error, que toleran la mentira y que se mantienen en ese tipo de iglesia sin alzar la voz, son igual de culpables que los maestros que les predican. Si has cedido, si te has acomodado, si te has dejado seducir por la mentira, si has comprado el discurso carnal que lleva a un falso amor y a una falta de disciplina, si ese es tu caso, el Señor te manda hoy a que te arrepientas. Que te vuelvas a Él, que dejes de jugar a ser cristiano, que dejes de jugar a ser buena persona y poner carita de bueno, mientras tratas de amoldarte al mundo sin que se note demasiado. Céntrate en la verdad de la palabra, vive y muere para darle gloria al único Dios verdadero. El Señor advierte que Él mismo vendrá a batallar si no nos arrepentimos. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Querido hermano o hermana, querido pastor que me escuchas, es inútil tratar de pelearse con Dios. Todo aquel que lo intente, por más dones, seguidores en Facebook, visitas en YouTube y carisma que tenga, va a fracasar. Cristo tiene toda la autoridad, Él tiene todo el poder y Él tiene todo el dominio. Y si alguien no vive para agradar a Dios y glorificarle siendo fiel a todo lo que Él dice, al final el Señor mandará sus juicios sobre esa persona y sobre aquellos que le siguen. Es inútil que sigas por el camino de la comodidad y del aplauso. Al final tendrás que pararte delante del Señor y tendrás que rendirle cuentas. No quieras pelearte con Cristo. Arrepiéntete antes y corre a sus brazos de amor. Oh, pero esa espada, hermanos, tiene dos filos, precisamente porque no solamente sirve para justiciar y condenar al impío, que Cristo lo hará. Él es fuego consumidor. Tengamos temor al Señor. Sino también sirve para traer convencimiento a aquel que está extraviado. Si hoy has sido confrontado con la palabra, si la palabra hoy te ha hecho entender que te has relajado, que has cedido, que no has tenido a Cristo y su palabra donde debes tenerlo, es hora de venir al Señor en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo, es hora de dejar todo temor al hombre, todo amor al mundo, toda religión vana, toda intención de redefinir el cristianismo y adaptarlo a este mundo. Olvídate de esto, no vale, no sirve, es mentira, Cristo pelea contra eso. Y empieza a vivir tu cristianismo en serio, con amor al Señor, sin medias tintas, vivirlo de verdad. Oh, hermanos, para terminar, las palabras dulces del Señor. Versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermanos, el mundo ofrece comida sacrificada a los ídolos. Ofrece comida que sacia por un momento, comida que ofrece comodidad y que llena el estómago. Paganismo, ideologías estériles, relaciones superficiales, vanos deseos. Todo eso es un engaño, te vas a morir de hambre. Pero aquel que se mantiene firme en el Señor, Jesús le promete darle a comer pan del cielo. Y ese pan es el mismo Jesús. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Hermanos, el que decide mantenerse firme, fiel al Señor, sin ceder a la presión de este mundo, el Señor promete darle una comida espiritual abundante que saciará su hambre eternamente. Jesús habla de que esa comida está escondida, es decir, es solo para aquellos a los que Jesús la quiera dar. Cristo está escondido para el mundo, pero se hace claramente manifiesto en los corazones de todos aquellos a quien Él se ha querido revelar. A esos que vencieren, a los que no ceden, el Señor también les dice, esto es hermoso, que Él les va a entregar una piedrecita blanca con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que le recibe. Hermanos, hay muchas interpretaciones acerca de lo que esa piedrecita significa. He estado estudiando esta semana, incluso preguntando a algún pastor amigo, y la verdad es que no podemos establecer doctrina de esto, ni hacer un dogma. Pero yo voy a dar la interpretación que más me ha convencido. Y luego, si vosotros queréis, podéis investigar más. Entiendo que la piedrecita blanca simboliza al mismo creyente. La piedra representa quién soy yo. Y esa piedra representa estabilidad y solidez, porque nos habla de mi seguridad, me habla de mi seguridad en Cristo. Y es blanca porque ha sido purificada, no tiene culpa, ha sido limpiada, no hay condenación para el que está en Cristo. Y en esta piedrecita se escribe un nombre nuevo, y ahora ese nombre nuevo, en el libro de Apocalipsis siempre es el nombre de Dios, el nombre de Cristo, concretamente. Y ahora en las Escrituras el nombre apunta a la personalidad o carácter de la persona. No se trata solamente de un sustantivo, sino de un aspecto que define a la identidad de esa persona. Los nombres del Antiguo Testamento, si lo leéis, tienen significados que expresan la identidad o la misión de la persona. Lo que significa entonces este símbolo es que el creyente ha sido limpiado y al creyente se le ha revelado la identidad de Cristo de forma personal e íntima. Eso no lo sabe el mundo. Es un maná escondido. Es algo que conocemos nosotros. Cristo está oculto a los ojos del mundo, pero el que lo recibe. Y esta relación de intimidad con Dios a través de Cristo es algo que experimenta el creyente de forma individual. Hermanos, no se puede explicar con palabras, no sé. Cuando pasa, pasa. Es como la conversión. Ocurre. No hay una pauta, no hay un esquema, no podemos racionalizarlo. Pasa. Y cuando pasa se nota. Nadie más que nosotros mismos podemos ser conscientes en nuestro corazón de nuestra identidad en Cristo y nuestra comunión con Él. Tanto el concepto del maná escondido como el de la piedrecita blanca, con el nombre apunta hacia lo mismo, una nueva identidad que se manifiesta en una profunda intimidad personal con Cristo que nos confirma y nos satisface en Él. Se trata de una relación de corazón a corazón con el Señor. Una relación en la que el creyente puede sentir el abrazo, hermanos, las caricias, la ternura de su Salvador de manera intensa y profunda. Hermanos, cuando uno se guarda del mundo, cuando uno no cede a las tentaciones, cuando uno dice no a las corrientes de este mundo, cuando uno se posiciona firme en contra del mundo dentro de la iglesia evangélica de hoy, las luchas son muy fuertes. Estamos viviendo los peores ataques, son de dentro. Sí, si tú predicas el Evangelio, más o menos, hablas de vez en cuando del pecado y bueno, te pones en plan moderno y guay, y todo el mundo bien, y todo el mundo es mi hermano, no hay problema. Pero en cuanto tú empiezas a decir lo blanco, blanco, lo negro, negro, empiezas a posicionarte claramente en cosas, a confrontar el error, hermanos, te tratan autoritario, inquisidor. Oh, hermanos, pero cuando decidimos eso, cuando nos vamos de una iglesia porque quieren aprobar el matrimonio homosexual y decimos, mira, os quiero mucho, pero hasta aquí.
Oh, hermanos, cuando hacemos eso, experimentamos una relación más íntima y más intensa con el Señor. Experimentamos una relación que confirma en nuestro corazón nuestra pertenencia a Cristo, que confirma en nuestro corazón nuestra verdadera salvación, nuestra verdadera identidad como cristianos. Hermanos, el Señor está hablando aquí de una relación que Él nos entrega por gracia como anticipo de lo que experimentaremos perfectamente cuando estemos en su presencia. Si realmente eres de Cristo, si has creído en Él, si has venido a sus brazos en arrepentimiento y fe, el Señor te dice hoy, no cedas. Ama al Señor, hónrale en todas las áreas de tu vida. Dile al mundo que no titubees, mantente firme, cueste lo que te cueste, sigue adelante y el Señor confirmará en tu corazón quién eres en Cristo. Te llenará de su presencia, te llevará a una mayor experiencia de conocimiento e intimidad con Él. El Señor te saciará con sus bienes y se manifestará tu vida de forma más intensa, profunda, como un anticipo de lo que algún día viviremos en su presencia eternamente. Oh, hermanos, no te conformes con menos. No traiciones a tu Señor. Querida iglesia, no cedas. No cedas. Oremos, Señor. Padre, te alabamos, Dios mío. Yo soy consciente de que esto es un mensaje controversial que muchos van a rechazar, que muchos no van a entender. Que incluso el hecho de dar nombres, ser tan concreto, puede hacer daño. Yo, Señor, tú sabes cómo está mi corazón. Tú sabes que es el celo por ti lo que me lleva a proclamar tu verdad de esta forma. Yo te pido, Señor, que quites todo estorbo, que remuevas conciencia, Señor, que las personas estén zarandeadas, no para juicio, Señor, sino para salvación, para que puedan profundizar más en ti, que no te traicionen, que te amen. Te lo ruego, Señor. Trae un verdadero avivamiento en tu iglesia. Está mal, Señor. La propia iglesia evangélica en nuestro país está derrumbándose en un declive moral, en un declive teológico. Y vemos a pastores que son tan tibios, tan laxos, que hacen espectáculo de la fe, tan aplaudidos, Señor. Arrastrando a tantos a los sutiles errores que los llevan a la perdición. Yo te pido, Señor, que traigas un avivamiento, que tu Santo Espíritu caiga sobre nosotros. Que realmente haya un despertar espiritual, un amor por ti, un amor por tu palabra. Yo te lo ruego, Señor. Bendice a tu iglesia. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré.
soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Gloria a Dios, hermanos, por este culto que nos está ofreciendo nuestro buen Dios en esta tarde, ¿verdad? Así que sí, hermanos, vamos a pasar a una dosología final y luego a la oración final. Dice así la palabra del Señor y dice así: Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a tener la oración final. Oh Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, una vez más, porque podemos ver tu misericordia. Podemos ver tu carácter, tu santidad, Señor, mostrada y revelada en tus santas escrituras, y tú así nos da oportunidad, Señor. Gracias, Padre, porque en esta tarde, una vez más, Señor, por medio de la predicación que nosotros hemos escuchado, podemos ver la hermosura de la gracia de tu Hijo amado, como tú, siendo un Dios justo, Señor, que no tendrá por inocente al culpable, ha derramado misericordia a millares, por medio de la obra de tu ungido, por medio de la obra de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Oh Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser conforme a tu imagen y semejanza. Ayúdanos, Señor, a poner por obra todas las cosas que nosotros hemos escuchado en esta tarde, Señor, y bendícenos, Señor, para que podamos servirte, Señor, aquí en la tierra, para que podamos seguirte, Padre, y que tu nombre sea glorificado en toda nuestra manera de vivir. Y así, Señor, te pedimos que glorifiques tu nombre, Señor. Glorifica el nombre que sobre todo nombre, tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Y así, Señor, tu nombre sea glorificado en todas las naciones y podamos decir, y todas las naciones puedan decir, este es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias, Padre, Señor. Bendice a todos mis hermanos, Señor, que han escuchado la reunión. Bendice, Señor, si hay alguna persona que ha podido asistir a este culto virtual, Señor, y no te conoce, que tú tengas misericordia de ella, Señor, y tú sigas llevando a pecadores al arrepentimiento, que tú sigas llevando a pecadores a los pies de Cristo, Señor, para que hoy también, Señor, hoy domingo, en esta tarde, pueda haber y haya, Señor, una fiesta en los cielos en honor a ti, Señor, en honor a nuestro Salvador. Oh, Señor, bendícenos, Señor, glorifica tu nombre. Y así te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.